Pier Fortunato Zanfretta era un guardia de seguridad italiano que afirmó haber sufrido inquietantes abducciones por parte de extraterrestres reptilianos durante varios años, específicamente entre 1978 y 1981. Este caso, curioso y sobre todo terrorífico, llegó a los medios de comunicación italianos e incluso al Congreso de los Diputados del país. Zanfretta aseguraba haber sido abducido repetidamente por seres extraterrestres reptilianos, de aspecto horrible y gran tamaño. Describía a estas criaturas como de hasta 3 metros de altura, con una constitución física fuerte y poderosa, piel y cabello verdes, ojos amarillos en forma triangular, y manos grandes con uñas afiladas. Estas criaturas eran imponentes tanto por su aspecto físico como por su terrorífica apariencia. Fortunato era un hombre casado con hijos, de buena salud mental y vida ordenada. Trabajaba como vigilante de seguridad en Torriglia, cerca de la provincia de Génova, en una urbanización de Sealeix con grandes fincas. Su labor consistía en patrullar la zona en un Fiat 126. Su vida era muy normal hasta la madrugada del 6 de diciembre de 1978, una noche fría y oscura sin luna, en la que había nevado durante toda la noche y los días anteriores. Zanfretta conducía por la carretera de la zona residencial, circulando despacio debido al hielo en la carretera. Al llegar a la altura de una gran finca llamada La Nostra Casa, el vehículo se detuvo sin motivo aparente. El motor, las luces y la radio dejaron de funcionar. Se bajó del coche para verificar si había un fallo en la batería, pero notó 4 luces en medio de la finca. Pensando que podrían ser ladrones, decidió acercarse con su linterna y pistola en mano. Intentó sorprenderlos por la parte trasera de la casa, trepando un pequeño muro. Con la linterna apagada y en completo silencio, mientras intentaba subir por el muro de piedra, algo le tocó la espalda. Se dio la vuelta rápidamente y vio una criatura enorme, de unos 3 metros de altura, con aspecto reptiloide, color verde con escamas y ojos amarillos que brillaban en la oscuridad de forma triangular. Al ver a la criatura, Zanfretta se sintió extremadamente vulnerable debido a su gran tamaño y fuerte estructura. El aspecto de la criatura era tan horrible que entró en pánico de inmediato. Encendió la linterna y la dirigió a la cara del ser, viendo con más detalle su rostro, y luego salió corriendo hacia su vehículo gritando. Mientras corría, notó una luz intensa detrás de él, tan potente que tuvo que protegerse los ojos con los brazos. La luz parecía envolverlo completamente. Al llegar al coche, vio una gran nave espacial sobre él, mucho más grande que toda la finca. Empezó a sentir un gran calor en todo su cuerpo debido a la luz. Logró llegar a su coche e intentó comunicarse con el centro de control de la compañía de seguridad en Génova. A las 12:15, Carlo Taccalino, el operador en el control de la compañía de seguridad, recibió la llamada de Zanfretta. Fortunato relató lo ocurrido de manera muy efusiva, evidenciando un gran miedo y aparente trauma. Lo que más repetía durante la conversación era: ayúdenme, Dios mío, son horribles, estos seres son horribles, ayúdenme. Carlo le preguntó a Fortunato si eran hombres los que lo estaban asaltando. Fortunato, gritando sin parar mientras veía a varias criaturas acercándose hacia él, respondió: no son hombres, ayúdenme. En ese momento, la comunicación se perdió. Carlo Taccalino, rápidamente, llamó al jefe de servicio de seguridad para informarle de lo ocurrido. Inmediatamente, prepararon un dispositivo de seguridad y enviaron a una pareja de vigilantes a la zona para ayudar a Zanfretta. La pareja de vigilantes tardó 1 hora en llegar al lugar y encontraron a Fortunato tumbado en el suelo, en la entrada de la finca cerca de su coche. Los compañeros lo movieron e incorporaron, hablándole para tranquilizarlo. Fortunato reaccionó apuntándoles con la linterna y el arma, preguntándoles nervioso y con miedo quiénes eran. Tenía los ojos desorbitados y parecía estar en estado de shock. Los compañeros, de manera calmada, le hablaron y lograron que bajara el arma y les contara lo sucedido. Notaron que la ropa de Fortunato estaba muy caliente, casi ardiendo, lo cual les extrañó dada la fría y húmeda noche. Presumiblemente, Zanfretta había estado tirado en el suelo un buen rato. Vieron que la puerta de la casa y la finca estaban cerradas, por lo que decidieron llamar a la policía militar italiana, los Carabinieri. Al llegar la policía, levantaron un acta de lo ocurrido y descubrieron una gran huella en el terreno detrás de la casa, como si un objeto pesado hubiera estado allí. Había 2 huellas de unos 3 metros de diámetro con forma de herradura. El caso fue llevado a Antonio Nucci, jefe policial de Torriglia. Antonio, amigo de Fortunato Zanfretta, declaró a los altos mandos que Fortunato era un hombre con buena salud mental y sin ningún tipo de trastornos. Antonio organizó una investigación en la zona al día siguiente e invitó a Fortunato a acompañarlos, pero él se negó, aterrorizado.
Durante la investigación, el jefe de policía recogió testimonios de 52 vecinos de la urbanización que afirmaron haber visto una luz extraña esa noche en la zona donde se encontraba Zanfretta a la misma hora. Todo el incidente fue publicado por el periódico local. La mayoría de la gente, al enterarse de lo ocurrido, decía que Fortunato había bebido, consumido drogas, que estaba loco o que lo hacía para llamar la atención. Fortunato insistió en repetidas ocasiones que no quería ser conocido por lo ocurrido, que no quería salir en el periódico y deseaba tener una vida normal como antes del incidente. No le gustaba ser el protagonista de esta historia. Como la gente seguía hablando mal de él, Fortunato accedió a ser hipnotizado para demostrar que decía la verdad. La sesión de hipnosis fue realizada el 23 de diciembre de 1978 por el Dr. Mauro Moretti, miembro de la Asociación Médica de Hipnosis de Italia. Durante la sesión, Zanfretta describió haber sido abducido por seres reptilianos de 3 metros de altura, con un cuerpo fuerte e imponente, ojos amarillos, pelo y piel verdes, y escamas con veinas rojas en la frente. Dijo que lo llevaron a una habitación luminosa y calurosa, donde la luz parecía emanar de las paredes. Durante el interrogatorio y examen físico, los seres se comunicaban con él a través de un aparato que parecía una caja, que traducía su idioma al italiano. Le pusieron un casco con luces en la cabeza que le daba mucho calor y sobre todo, le causaba un dolor insoportable, lo cual lo traumatizó profundamente. Fortunato describió que los seres hablaban de manera violenta y dura, sin ningún tipo de tacto, diciéndole que vendrían más de los suyos y que querían comunicarse con más humanos. Le dijeron que venían de una tercera galaxia. Después de esta primera abducción, Zanfretta fue soltado en el mismo lugar. Recuperado un poco de lo ocurrido, decidió que lo mejor era volver a su trabajo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la segunda abducción ocurrió pocos días después, el 26 de diciembre, solo 3 días después de la sesión de hipnosis. A las 11:45, mientras trabajaba de noche con su Fiat 126 cerca de un túnel, el vehículo comenzó a moverse solo, sin responder al volante ni a los frenos. Zanfretta intentó comunicarse con el centro de control, informando que el vehículo se desplazaba solo y que sentía que algo muy extraño le iba a ocurrir. Tenía mucho miedo y pidió repetidamente una patrulla de ayuda. La comunicación se cortó. El coche se detuvo y en la lejanía pudo ver una luz brillante acercándose. Fortunato bajó del vehículo para observar mejor, y luego no recordó nada más. Fue encontrado a la 1:10 por unos policías, alertados por el centro de control de la compañía de seguridad, sabiendo lo ocurrido la primera vez. Lo hallaron tirado en el campo cerca de la carretera, con la ropa caliente a pesar de la lluvia y completamente seca. Su pelo también estaba seco y caliente. Fortunato estaba en estado de shock y llorando. La policía le preguntó a Fortunato qué le había sucedido, y él les contó que estas criaturas le pedían que se fuera con ellas, pero él se negaba argumentando que tenía una mujer e hijos a quienes no podía dejar solos. Fortunato relató que le colocaron un casco que le causaba mucho dolor y le daban descargas eléctricas en la cabeza. Durante la abducción, sintió mucho calor y los seres le quitaron la ropa mientras experimentaban con él. Los policías informaron que el coche de Fortunato mantenía un calor extremo durante mucho tiempo, afirmando que parecía un horno, con una temperatura interior estimada en unos 70 grados. En el lugar, encontraron huellas muy grandes, de 50 centímetros de largo por 20 de ancho, las cuales fueron fotografiadas. Los agentes también notaron que el arma de Zanfretta había sido disparada al menos 5 veces, pero no se encontraron ni las balas ni los casquillos en la zona. Fortunato solicitó una segunda sesión de hipnosis para esclarecer lo ocurrido esa noche. Durante la sesión, relató que nuevamente le colocaron el casco que tanto dolor le causaba y que estaba rodeado por varios de estos seres en la misma habitación de intensa iluminación. Esta vez, los seres se comunicaban telepáticamente, agobiándolo con preguntas y violencia. Manipulaban su cuerpo mientras se comunicaban con él. El 3 de enero de 1979, se redactó un informe titulado Informe sobre el avistamiento de un ovni por Fortunato Zanfretta, el cual fue enviado por Antonio Nucci a los magistrados de la Corte de Génova. Este informe pasó por varios fiscales importantes e incluso llegó a la Corte de Roma. Finalmente, en 1980, se decidió archivar el caso ya que, según los magistrados encargados, no se había cometido ningún crimen. Cabe destacar que en diciembre de 1978 hubo una oleada de avistamientos de ovnis en Italia, con numerosos testigos afirmando haber visto estos objetos, y algunos incluso reportaron diferentes tipos de contacto con seres extraños.
La hulida de avistamientos llegó a tal punto que algunos diputados del Congreso pidieron explicaciones al ministro de Defensa italiano sobre estos casos y sobre lo que las Fuerzas Armadas sabían al respecto. El caso de Fortunato Zanfretta fue expuesto en el Congreso italiano, y no sería la única vez que casos de avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres serían discutidos en los congresos de otros países como México, España, Estados Unidos, Reino Unido y Argentina. La segunda sesión de hipnosis realizada a Fortunato Zanfretta por el Dr. Mauro Moretti fue grabada y transmitida por la televisión local de Génova. La opinión pública obtuvo una buena impresión de Zanfretta, ya que parecía decir la verdad durante la hipnosis. Posteriormente, Fortunato afirmó en una entrevista que, si pudiera volver atrás, jamás diría nada de lo ocurrido, ya que no quería ser juzgado por la gente y solo deseaba tener una vida normal. El Dr. Giorgio Iannaati, un reputado neurólogo del Hospital San Martino de Génova, se interesó por el caso de Fortunato y le ofreció realizarle un análisis. Tras examinarlo, su diagnóstico fue que Fortunato era un hombre perfectamente sano, tanto a nivel mental como físico, aunque se encontraba en estado de shock. Este diagnóstico también ayudó a que la opinión pública creyera más en Fortunato y no lo juzgara como mentiroso. La historia llegó a ser publicada en periódicos a nivel nacional, y Enzo Tortora, un conocido presentador de televisión, se interesó por el caso y le ofreció a Fortunato una entrevista. Además de la entrevista, también se realizó una sesión de hipnosis ante las cámaras. Después de ganar notoriedad, Fortunato Zanfretta fue abducido una tercera vez el 30 de julio de 1979. En esta ocasión, Fortunato iba en una motocicleta, creyendo que sería más fácil escapar en ella que en un coche. Estaba trabajando en una urbanización distinta debido a un cambio de ubicación. Uno de sus compañeros intentó contactarlo por radio, pero al no recibir respuesta, alertaron a la policía y enviaron una patrulla de seguridad a buscarlo. Tras 2 horas de búsqueda, lo encontraron tirado en la cima de un monte. Lo curioso del caso es que para llegar a la cima solo había un acceso vigilado por 2 guardias de seguridad de la misma empresa, quienes aseguraron que era imposible que Zanfretta llegara allí sin ser detectado. Después de este incidente, Fortunato fue sometido a una nueva sesión de hipnosis en un centro médico y psicológico de Milán, donde le administraron pentotal sódico, conocido como el suero de la verdad. Durante la hipnosis, relató nuevamente sobre los seres reptilianos de 3 metros de altura y el doloroso casco, pero esta vez añadió que fue elevado por una luz verde hasta una nave espacial, similar a la que vio en la primera abducción. El especialista que administró el pentotal sódico concluyó que Fortunato realmente había sufrido una abducción, ya que es muy difícil mentir bajo los efectos de esta sustancia. La cuarta abducción ocurrió el 2 de diciembre de 1979 a las 10:30. Zanfretta desapareció mientras patrullaba los suburbios de Génova. Sus compañeros intentaron contactarlo, y al no obtener respuesta, llamaron a la policía. 4 policías se unieron a la búsqueda en un bosque cercano. Vieron una luz en el cielo que se acercó rápidamente a su posición, apagando los motores de sus coches. 3 de los policías quedaron paralizados por el miedo, mientras que uno sacó su arma y disparó a las luces, las cuales se apagaron gradualmente y desaparecieron. Uno de estos policías quedó tan traumatizado que nunca se recuperó y eventualmente se suicidó. Fortunato fue encontrado 2 horas después en estado de shock. Bajo hipnosis, relató que escuchó una voz telepática dándole órdenes mientras echaba gasolina a su coche. Incapaz de resistirse, condujo hasta un bosque cercano donde las luces lo elevaron a la nave espacial. Además de los reptilianos, esta vez vio a un ser humano sin rostro con una cabeza en forma de huevo y vestido con un traje a cuadros, que ocultaba una especie de armazón metálico. En la sala donde se encontraba, había 3 cilindros transparentes con un líquido azul. Uno contenía una criatura anfibia, otro un ave extraña y el tercero un homínido prehistórico. Los reptilianos le dijeron que la criatura anfibia era un enemigo de otro planeta. Durante la hipnosis, Zanfretta mencionó algo sobre un evento en España que asustaría a muchas personas. Poco después, la agencia de noticias italiana ANSA reportó un accidente en España de un dentista llamado Alfredo Sánchez Cuesta, perseguido por un objeto luminoso similar a los descritos por Zanfretta y los policías. Zanfretta fue abducido una 5ª vez el 14 de febrero de 1980. Sus compañeros lo encontraron en estado de shock, y testigos vieron un gran objeto volador metálico en el cielo poco antes de su hallazgo. Durante una nueva hipnosis, Zanfretta comenzó a hablar en un idioma desconocido. Su última abducción ocurrió el 13 de agosto de 1980. A pesar de las múltiples abducciones, Zanfretta siempre mantuvo la misma versión de los hechos y quedó profundamente traumatizado.
Su relato coincide con otros casos de abducción alrededor del mundo, describiendo los mismos seres, pruebas y naves. Esto sugiere que Zanfretta pudo haber sufrido verdaderas abducciones por parte de seres reptilianos extraterrestres.